y amén. ¡Aleluya! Así que estás en tu programa Conectados con Dios. Les saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa. Un honor, un privilegio el poder saludarte y bendecirte a través de las ondas radiales de Jesús FM y a través de nuestras redes sociales. Continuamos con un tema maravilloso, el cual hemos estado hablando. Estoy seguro que es de gran edificación para su vida, para su hogar y toda su familia. Y estamos con el tema de definiendo nuestras prioridades. Quiero que por favor vayamos a la palabra de Dios en el nombre de Jesús, definiendo mis prioridades. ¿Qué significa una prioridad, pastor? Bueno, aquello que tiene mucha importancia para usted. Una prioridad es aquello en lo que usted invierte tiempo, recursos y todo lo que usted tiene para lograr alcanzar sus objetivos y sus metas. Si su prioridad es bajar de peso, lógicamente las actividades que usted va a ser comer menos, comer más sano, más saludable, hacer ejercicio. Si usted se ha propuesto esta meta y ese objetivo y es su prioridad, significa que va a ser disciplinado, significa que va a poner por obra lo que usted quiere, significa que se va a esforzar de tal manera de que alcanzar ese objetivo de bajar peso. Cuando yo defino lo más importante en mi vida, que para un hijo de Dios el número uno se llama nuestro único Dios y Señor, yo trato de alcanzar los objetivos, ser una persona más espiritual, ser una persona que me acerco cada día más a Dios, ser una persona que temo a Dios con todo mi corazón. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, congregándome en la iglesia, leyendo la Biblia, teniendo mis tiempos de devocionales, confesando a Jesús públicamente y en fin, todo lo que tiene que ver en las áreas espirituales y las disciplinas espirituales. Sin disciplina usted no va a llegar a ningún lado. Un día te levantas a orar, pero 2 días te acuestas para dormir. Perdóneme, con eso usted no llega ni siquiera a la esquina. Usted y yo necesitamos disciplina, simple y sencillamente para hacer hábitos espirituales en cada uno de nosotros. Pastores, qué difícil es levantarse en la madrugada. Por supuesto, nadie dijo que es fácil, pero los beneficios son enormes, así de sencillo. Clama a mí y yo te responderé. Hay gente que está esperando que Dios le responda sin orar y sin clamarle a Él. Así de fácil y así de sencillo. Eso define mi prioridad. Yo quiero que vayas a la palabra de Dios, por favor. Acompáñeme, por favor, a la palabra. Quiero que vayas a 1 de Timoteo, capítulo 5. Verso 1 en adelante. Ya vimos que la primera prioridad es Dios. La segunda prioridad es tu familia. Y dentro de tu familia, la número 1 es tu esposa o tu esposo. Por último van tus hijos. Después de mis hijos, en mi caso como pastor Javier, va papá y mamá. Y después de mi papá y mamá van mis hermanos y mis hermanas. En ese orden de importancia yo tengo que ordenar. No es que dejé de amar a papá y mamá. No es que dejé de orar a papá y mamá. 1 de Timoteo capítulo 5 verso 1. Quiero que vayas a la Biblia, por favor. Entonces, no es que dejo de amar a papá. Es un amor diferente. No es que dejo de amar a mis hermanos y hermanas. Es un amor diferente. Les amo, sí, pero tengo prioridades. Primero mi esposa, después mis hijos y luego va papá, mamá y mis hermanos y toda mi familia, el resto de mi familia. Amén. Así que quiero que entiendas. Voy a atender primero las necesidades de mi casa. Voy a atender las necesidades de mi matrimonio. Voy a atender las necesidades de mi familia antes que los de mis hermanos o la iglesia o el ministerio al cual yo estoy sirviendo. Uy, pastor, pero ese es egoísmo. No, perdóneme, es el orden de Dios. Por eso yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 5 verso 8, por favor, porque hay una palabra muy interesante acerca de cómo debo de tratar a mi familia, cómo debo de tratar a las demás personas, hablando de las prioridades de un hijo de Dios. Y dice el verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a tus propios hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y dice el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un
incrédulo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy quiero definir mis labores pastorales, mis labores como líder de iglesia, mis labores como ciudadano dentro de una sociedad. Después de Dios, después de mi matrimonio, después de mis hijos, después de papá, mamá, mis hermanos y la gente que está más cerca de mí, lo más importante es mi trabajo secular, mi trabajo espiritual y las personas que me rodean y están en mi alrededor, en mi hábitat, en mi medio ambiente. Quiero que lo entiendas así. En la iglesia no reprendas a un anciano, háblale como a un padre. Y a los más jóvenes trátalos como tus propios hermanos. Trátalos con amor, con cariño. Invítelos, llévelos. ¿Qué haría usted por su propia familia? ¿Qué haría usted con sus propios hermanos? Así tienes que tratar a los jóvenes de tu iglesia, a las señoritas de tu iglesia. Así tienes que tratar a los niños y las niñas, abrazarlos, bendecirlos, que miren el amor de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Porque es una prioridad también para nosotros el cuidar a los demás y sobre todo a nuestros hermanos de la fe. Cuando corrijas a alguien mayor, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio papá. ¿Cómo tratarías a tu papá? Con respeto, con amor, con delicadeza, por supuesto. Así que tienes que hacerlo de esta manera, porque es una prioridad para los hijos de Dios. Es lo que Dios está demandando de la iglesia, el cuidado personal de estas personas. Luego, ¿cuál es la prioridad? Y luego me empieza a hablar de las viudas. ¿Sabes qué es lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Cuál era la prioridad? ¿A quiénes se ayudaban primero dentro de la iglesia? Número uno, las viudas. Y segundo, los huérfanos, los desamparados, los enfermos, los ancianos, el adulto mayor. Era la prioridad de la iglesia primitiva. Una viuda que tiene sus hijos, una viuda que tiene una fuente de ingreso, no tiene por qué ayudársele. Así dice el apóstol Pablo. Pero si esta viuda ha quedado sola y no hay quien la sostenga, la iglesia, corran para apoyarla y bendecirla. Es prioridad de la iglesia. Amén. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son, que de veras necesitan esa ayuda. Hónralas y bendígalas. Protéjalas, por favor. Los huérfanos, protéjanlos. Lo necesitan. El amor tiene que estar en sus vidas, sus hogares. Pero si la viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus propios padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Volvemos a confirmar qué hermoso y qué precioso es honrar a papá y a mamá. Delante de Dios es bueno y es agradable, dice la Biblia. No descuides a tu papá y a tu mamá. No descuides a la gente necesitada de tu iglesia, a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso, al enfermo, al quebrantado. Acércate, súpleles, cuídalos, bendíceles abundantemente. Pero este es el orden: la viuda y los huérfanos primero. Y la viuda que en verdad lo es, que en verdad necesita ayuda. Gloria al Señor. Y mira cómo dice el verso 8, y esto me encanta de lo que estábamos hablando al inicio del programa. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quien no cuida de sus parientes, quien no cuida de sus padres, quien no cuida de sus hermanos y de la familia más necesitada que tiene, especialmente los de dentro de su casa, no se porta como un verdadero cristiano. Es más, esa persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Es peor que un incrédulo. ¿Y un incrédulo quién es? El que ni siquiera cree que hay un Dios. Es peor. Y yo decía una palabra al inicio de esta semana. Muchas veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Cuidado. Vele por las necesidades de su hogar. Vele por las necesidades de su familia. Vele por las necesidades de la gente que está a su alrededor. Es una prioridad también para cada uno de nosotros. El cuidar al más necesitado es un deber y un mandato que la iglesia de Dios tiene que estar actuando todos los días en el nombre de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu servicio? ¿A qué se dedica tu ministerio, tu iglesia o tus proyectos personales? ¿Estás cuidando de la viuda? ¿Estás cuidando del huérfano? ¿Estás visitando al que está en necesidad, al que necesita ropa, alimento? ¿Qué haces?
Nosotros todo lo hemos recibido por la gracia de Dios. Somos más que victoriosos, somos más que bendecidos. Dios nos ha prosperado en gran manera. De esa misma bendición, esa misma prosperidad y esa misma gracia que hemos recibido, compartámoslo con el más necesitado, por favor. Acerquémonos a ellos, mostrémosles que hay un Dios real, mostrémosles que hay un Dios de amor que está dispuesto a bendecir, amar y restaurar a todo aquel que se acerque a su presencia con humildad y quebrantamiento de corazón. Hoy el Señor nos está hablando. Mateo 25 nos lo vuelve a recordar. Cuando estemos delante del trono del Señor y sean los días de los juicios y abran los libros, van a decir: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Y la gente va a responder: Señor, pero ¿cuándo te vimos que tú estabas en una de esas condiciones? Por cuanto se lo hicieron a uno de mis pequeñitos, a los hermanos de la iglesia, aquellos que habían creído en mí y lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Amén. Así que cuando mires a una persona dentro de tu iglesia con necesidad, estás viendo a Dios. Corre, abrázalo, bendícelo, ora por esa persona, provee y suple lo que necesita. Si se lo hago a mi hermano, se lo estoy haciendo a Dios. Si yo ofendo a un hermano, estoy ofendiendo a Dios. Pero si yo honro a un hermano, estoy honrando a Dios. ¿Está entendiendo este principio del reino de los cielos? El pobre tiene quien lo defienda, la viuda tiene quien lo defienda y el huérfano tiene quien lo defienda. Pero es usted y yo que nos acercamos para ser de bendición, para ser de canal de bendición y vaso de honra y portadores de la gloria de Dios para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y esa es una prioridad que tiene que haber en nuestras vidas desde ahora en adelante. Dios será primero, el número uno en tu vida. No hay otro Dios como Jehová nuestro Dios. Segundo, tu familia, y dentro de tu familia, tu matrimonio es el primero y luego van tus hijos. Después de mis hijos va el resto de mi familia: papá, mamá, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías. Ámelos, bendígalos. Después de eso va tu trabajo secular, va la fuente de tu ingreso, va tu relación en la comunidad, tu relación con los hermanos de la iglesia y la prioridad dentro de la iglesia: viuda, huérfanos, necesitados. ¿Está entendiendo? De eso se tiene que ocupar la iglesia. Los ministerios tienen que estar activos para ver dónde hay una necesidad y correr para ser de bendición en el nombre de Jesucristo. Por favor, amado hermano, amigo en Cristo, usted está recibiendo esta palabra el día de hoy, jueves 10 de noviembre. Guarde en su corazón esas prioridades. Manténgalas firmes. Pídele al Señor que le ayude a mantenerse fiel y firme a cada una de ellas. Porque cada vez que lo hacemos y hemos definido nuestras prioridades, alcanzamos los objetivos y las metas que hemos propuesto en nuestro corazón: amar a Dios por sobre todas las cosas.